Saludos cordiales, bienvenidos a un video más de lengua y literatura. Estamos viendo algunos autores importantísimos de la nueva narrativa hispanoamericana. Esto hace pensar, hoy vamos a ver a Ernesto Sábato. Cuando hablamos de este gran personaje, queremos un poco conocer su historia. Él nació en 1911 y murió en el 2011. Quiere decir, ha vivido exactamente 100 años. ¡Wow! Qué importante es empezar por eso. Novelista y ensayista argentino cuya obra se caracteriza por un profundo contenido intelectual sobre la difícil separación entre las naciones del bien y del mal. Hasta hoy, y siempre existirá, generalmente en el Medio Oriente, que las ideologías y culturas son diversas y eso hace enemistad entre un pueblo y otro. Sobre Héroes y Tumbas, en 1961, la obra, considerada la mejor novela argentina en el siglo XX. ¡Wow! Miren ustedes. Bueno, aquí una reflexión. No dice qué organización a nivel nacional o internacional determinó, porque a veces en nuestros pueblos solemos ver, lamentablemente, la mejor radio, el mejor negocio, el mejor troll, pero sin el aval de una organización. Las verdades últimas y muchas veces no hay en el subsuelo el hombre, advirtió él. Sobre la historia argentina, todo a lo largo de la obra se va siendo negativo, pesimista y sin salida. Eso piensa Ernesto Sábato. Vamos a ver algo de historia, cómo estudió él en su pueblo natal. Se doctoró en física, wow. Esto es importantísimo. En la Universidad de La Plata, obviamente en Argentina, inició una prometedora carrera como investigador científico en París. De ahí se trasladó, por supuesto, como doctor en física, donde había ido becado para trabajar en el célebre laboratorio Curie. Trabó amistad con los escritores y pintores del movimiento surrealista de París. Bueno, hasta ahí no se sabe más qué pasó con esto de los escritos. Como físico, más se dedicó a la literatura. En 1940, de regreso a Argentina, obviamente años más tarde comenzó a dictar clases en la universidad y en 1943 fue destituido por el presidente Perón por comunista. Esta inconveniencia entre el capitalismo y el socialismo siempre han tenido inconvenientes. Lamentablemente, en ese entonces tenía mucho más fuerza que hoy el capitalismo, pero en este momento casi van ya a la par. Es bueno saber aquel movimiento político que trabaja por el hombre para desarrollarlo y aplicarlo en cada uno de nuestros pueblos. Aspectos interesantes de su vida. En el año 1933, por ejemplo, fue elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista. Me parece muy bien. Estaría pensando igual que él. En 1934 comenzó a tener dudas sobre el comunismo y sobre la dictadura de Stalin. El partido que advirtió este cambio decidió enviarlo por 2 años a las escuelas leninistas en Moscú, allí donde se pregonaba este proceso. Antes de Moscú viajó a Bruselas. Una vez allí, temiendo que de ir a Moscú no regresaría, huyó a París. Pensaban que los comunistas eran a veces perseguidos por otros pueblos capitalistas más poderosos en el mundo. En 1936 contrajo matrimonio civil con Matilde Kuzkominski-Richter en Buenos Aires. En el año 1943 debido a una crisis existencial, decide alejarse de forma definitiva del área científica para dedicarse de lleno a la pintura y la literatura, que era su fuerte. Además, en 1934, recuerden, él sale a Europa. Él pensaba el fascismo y la guerra que está atacando al pueblo. Decide abandonar de París porque eran capitalistas netamente y él tenía otra ideología.
Bueno, volvió luego a Buenos Aires y allí empezó a dedicarse netamente a la literatura. Él pensaba esto: la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a emprenderlo, o sea, a vivir, ya hay que morir. Es muy poco tiempo el poder sembrar hacia la humanidad algo que nos llene conscientemente de lo que somos y pensamos. Ernesto Sábato entonces fue un gran escritor. Imagínense, es considerado como el hombre que presidió la comisión sobre la desaparición de personas, se llamaba CONADEP. Falleció en la madrugada del sábado 30 de abril de 2011, 2 meses antes de cumplir 100 años. He aquí algo importante, ¿no? Decíamos que había vivido 100, pero casi 100 años, 2 meses. Padecía de una bronquitis que no pudo superar, según ha anunciado su compañera Elvira González Fraga, descendiente de padre italiano y madre albanesa. Sábato está considerado como uno de los grandes de la literatura latinoamericana, no solo por sus novelas, incluida Abaddon, el exterminador, sino también por su amplia obra ensayística sobre la condición humana. Él era de izquierda, pensaba el ser humano sobre el capital. Aquí una cosa: él prácticamente no fue de cepa argentino, sino huyó de las guerras hacia Latinoamérica, desde Europa, su padre italiano, ¿no? Y Albania también, otro país pequeño que era su madre. A veces, no siempre donde nacemos nos radicamos. Esa es la parte humana. Fue un importante escritor, ya hemos dicho. Obras: Héroes y tumbas, Abaddon, El exterminador, El escritor y sus fantasmas. Otras obras importantes: El otro rostro, de peronismo, en 1956, El escritor y sus fantasmas, 1963, Tango, discusión y clave, 1963 mismo, Aproximación de la literatura de nuestro tiempo, 1968, La cultura en la encrucijada nacional, 1976, Apología y rechazos, 1979, España en los diarios de mi vejez, 2004, entre otras obras importantes. También un pensamiento que él decía: la dura realidad es una desoladora confusión de hermosos ideales y torpes realizaciones, pero siempre habrá algunos empecinados, héroes, santos y artistas, que en sus vidas y en sus obras alcanzan pedazos del absoluto, que nos ayudan a soportar las repugnantes relatividades. Esto nos hace pensar que los seres humanos a veces solo nos queda en la ideología, terminamos haciendo otra cosa. Gracias a todos por ver mis videos. Vamos por más y vamos a tener que hacer varias situaciones. Si te gustó, dale like, comparte y nos vemos en una próxima ocasión.